Bien, retomando con el análisis de la curva dosis-respuesta gradual, entonces siempre vamos a usar el tipo de representación a la derecha, es decir, que vamos a representar la respuesta del fármaco en escala lineal en función del logaritmo de la concentración del fármaco. Bien, ¿cuáles son los parámetros que vamos a obtener de la curva dosis-respuesta? La dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50, que es la dosis de un agonista que causa el 50% de su efecto máximo y se relaciona con la potencia. Y normalmente el parámetro que se utiliza para evaluar la potencia se denomina PD2, que es el logaritmo negativo de la dosis efectiva 50. A mayor PD2, mayor potencia. A mayor PD2, menor dosis efectiva 50. Y el otro efecto es el efecto máximo, que va a describir la intensidad de la respuesta a un fármaco, es decir, la actividad intrínseca o eficacia, es decir, el alfa. El alfa lo obtenemos de la relación entre la respuesta máxima de la droga y la respuesta máxima del sistema, que como les dije, siempre es 100%. Y por último, la pendiente nos da una idea del margen terapéutico, con lo cual, es decir, con la seguridad de la droga. ¿Sí? Una pendiente muy pronunciada nos quiere decir que esa droga no es tan segura. ¿Por qué? Porque con pequeñas variaciones de concentración yo obtengo una respuesta muy diferente. Ahora lo vemos a eso. Bien, entonces, si volviendo al ejemplo que habíamos visto anteriormente de la droga A y la droga B, ambos son agonistas, ¿sí? Graficamos la respuesta en el eje Y y en el eje X el logaritmo de la concentración del agonista. La curva verde representa a la droga A y la curva azul a la droga B. Entonces, fíjense que la droga A llega a la respuesta máxima que me da el sistema, es decir, es un agonista total o puro. Mientras que la droga B no alcanza, a pesar de que uno aumente muchísimo la concentración, no llegamos a la respuesta máxima del sistema, con lo cual es un agonista parcial. Entonces, fíjense que para obtener la concentración efectiva 50, si esta es la respuesta máxima, me vengo a la mitad de la respuesta a partir de ahí obtengo la concentración efectiva 50. Lo mismo para la droga B, pero fíjense que la respuesta máxima de la droga B es esta, ¿sí? Qué sé yo, aproximadamente el 60%, con lo cual me vengo al 30% y veo cuál es la concentración efectiva 50. Si uno quiere comparar potencia entre la droga A y la droga B, me tengo que mover horizontalmente, ¿sí? Cuanto más a la izquierda esté la curva, más potente va a ser la droga. Con lo cual, de estas dos drogas, la droga A es más potente que la droga B. Y cuando quiero evaluar eficacia entre las drogas, me fijo en el techo al cual llega cada una. La droga A llega a un techo más alto que la droga B, con lo cual también la droga A en este caso es más eficaz que la droga B. Vamos a ver, en este caso tenemos nuevamente a la izquierda dos drogas, A y B. Se grafica el efecto de la droga sobre el efecto
máximo, por eso llega la respuesta máxima a 1 en función del logaritmo de la dosis. Entonces, nuevamente, me fijo si esta es la respuesta máxima de la droga A. Para calcular la concentración efectiva 50, me vengo a la mitad, al 0,5, y ahí obtengo ese valor, sería la concentración efectiva 50 para la droga A. Mientras que para la droga B, fíjense, esta es la respuesta máxima de la droga B, me vengo al 50%, bueno, en este caso, en teoría, tiene la misma concentración efectiva 50. Entonces, si yo les tengo que decir cuál es más potente, las dos tienen la misma concentración efectiva 50, con lo cual son igualmente potentes. Pero ¿cuál es más eficaz? Entonces me fijo en el techo de la curva. La droga A llega a un techo más alto que la droga B, con lo cual la droga A es más eficaz que la droga B. A la derecha vemos dos drogas A y C que llegan al mismo techo, con lo cual van a ser igualmente eficaces, pero la droga A, fíjense, es más potente que la droga C. ¿Y cómo me doy cuenta? La concentración efectiva 50 de la droga A es menor que la concentración efectiva 50 de la droga C. Y aparte, recuerden que cuando evaluamos potencia entre agonistas, nos fijamos en cómo están posicionadas las curvas. Cuanto más a la izquierda, más cerca del eje Y esté la curva, más potente va a ser esa droga. Siempre me muevo horizontalmente. ¿Ok? Bien, sigamos. El otro tipo de curvas dosis-respuestas es cuantal. ¿Sí? Cuantal quiere decir que yo lo que evalúo es una respuesta de todo o nada. Para una determinada dosis de la droga, ¿presenta la respuesta o no la presenta? Entonces lo que se grafica, fíjense, es el porcentaje de individuos que presentan el efecto en función del logaritmo de la dosis. Entonces se puede obtener para un determinado efecto la dosis efectiva 50, que va a ser la dosis de la droga que produce el efecto en el 50% de la población en estudio. Y si, por ejemplo, estoy evaluando el efecto muerte, en vez de ser dosis efectiva 50, es dosis letal 50, que va a ser la dosis de la droga que produce la muerte, porque el efecto que estoy midiendo es la muerte, en el 50% de la población en estudio. Y a partir de ahí yo puedo calcular lo que es el índice terapéutico, que es la relación entre la dosis tóxica 50 y la dosis efectiva 50. Y me da una idea del margen de seguridad de la droga que estoy estudiando para un efecto determinado. ¿Sí? En el hombre, en animales, en vez de usar la dosis tóxica 50, normalmente se usa la dosis letal 50, es decir, la dosis que produce la muerte en el 50% de la población. En el hombre, buscamos esta dosis, la dosis tóxica 50, que es la dosis requerida para producir un efecto tóxico en el 50% de los individuos. Bien, es decir, las curvas dosis-respuestas cuantales se usan sobre todo en estudios de toxicidad, ya sea aguda, subcrónica o crónica. Y también el objetivo es buscar esto, el índice terapéutico. Bien, acá simplemente para recordarles, si uno estudia una curva dosis-respuesta en función de un fármaco, si tengo un agonista directo total, nos daría una curva de este tipo. Si es
un agonista directo parcial nos daría una curva de este tipo. Si es un antagonista no vamos a tener efecto, mientras que si tengo un agonista inverso parcial y puro nos da una curva de este tipo. Y recuerden que para ver el efecto de un agonista inverso yo requiero actividad constitutiva del receptor. Y la actividad constitutiva del receptor se refiere a que el receptor alcanza la conformación activa y puede dar una respuesta en ausencia del ligando endógeno. Bien, sigamos, es decir, fíjense acá, si ustedes ven, esto es para ligandos para los receptores acoplados a proteína G, entonces les dice, bueno, un agonista inverso puro total va a tener afinidad por el receptor en estado de reposo y un agonista total directo va a tener afinidad por el estado activo del receptor, mientras que un antagonista tiene la misma afinidad por ambos estados. Bien, entonces recordar el concepto de receptores de reserva, ¿sí? Que en general se da para agonistas totales o puros, es decir, aquellos que pueden alcanzar el efecto máximo sin la necesidad de ocupar todos los receptores. La fracción no ocupada se conoce como receptores de reserva y la existencia de estos receptores de reserva se demuestra con fármacos antagonistas irreversibles. Y un fármaco de baja eficacia, es decir, un agonista parcial, no es capaz de alcanzar el efecto máximo aunque ocupe todos los receptores. Es decir, que no es válido el concepto de receptor de reserva para un agonista parcial. Bien, y por último vamos a ver los antagonistas, que eran fármacos que eran capaces de unirse al receptor, es decir, que tienen afinidad, pero no son capaces de desencadenar una respuesta farmacológica. Y pueden ser antagonistas competitivos y no competitivos. En el caso de un antagonista no competitivo, se une al mismo sitio de unión del agonista y lo que hace es interferir con la respuesta al agonista, con lo cual, como es una unión reversible, al aumentar la dosis del agonista, yo puedo desplazar al antagonista y obtener la misma respuesta. Entonces, uno lo que observa con la curva dosis-respuesta en presencia de un antagonista competitivo es que la misma se desplaza hacia la derecha en forma paralela, pero se alcanza la misma respuesta máxima, ¿sí? Lo único que observo es que se aumenta la concentración efectiva 50, es decir, la concentración del fármaco para alcanzar el 50% de la respuesta máxima. Bien, y un antagonista no competitivo es un antagonista que se puede unir al mismo sitio o a un sitio diferente y lo hace en forma irreversible, es decir, que no lo puedo desplazar. Entonces, normalmente lo que veo es un desplazamiento de la curva hacia la derecha y además disminuye la respuesta máxima. Y bueno, luego tenemos efectos alostéricos, ¿sí? Que son fármacos que se unen a un sitio diferente al sitio del agonista y lo que modifican es la afinidad del ligando por el receptor. Y lo que podemos tener son efectos alostéricos negativos, como lo observamos en el gráfico C, o efectos alostéricos positivos, como se observa en el gráfico